Para las personas que están en el mundo, que nos escuchan, que nunca es tarde, que todo se puede hacer en la vida. Solo con estar es más que suficiente, es mi gran victoria de toda mi temporada deportiva. Solo con estar en la salida del cruce del Istmo, yo ya me voy con un gran trofeo a la casa. Me levanté y le dije, bueno papá, igual si te caes de la bici, hay que levantarse y seguir pedaleando. Y me acuerdo que él se sonrió muchísimo y se sintió súper orgulloso de mí. Y nada, me dijo, así es, hija, tienes que seguir pedaleando. Muy contentos. Él no llegó como un principal, pero yo lo monté en el podio. Para mí fue mi primer lugar, mi héroe. Duró más de un mes en cuidados intensivos, batallando y bueno, ya no quedó de otra. Cuando las piernas sientes que no más, él le va a dar más piernas. Cuando sientes que se queda sin aire, él le va a dar el aire. Y ahí va a estar él toda la carrera. Encima, al lado, arriba, atrás, adelante. Pero ahí va a estar él. Un reto deportivo en bicicleta de montaña donde los ciclistas durante más de 120 kilómetros hacen frente a un recorrido buscando complementar una hazaña que para muchos es inspiración y para otros sentirse vivo. Iker Juárez es el actual campeón mundial de mountain bike cross country en maratón en categoría máster. Tiene 60 años, pero le saca la chip a todos aquí. También está Justin. Justin es el actual campeón. El actual campeón de una serie en Estados Unidos que se llama el NUE National Ultra Endurance. Son 14 carreras de 160 kilómetros, 100 millas. Desde Costa Rica. Un saludo desde España. Costa Rica. Bueno, mi ya con muchas ansias de correr mañana. Bogotá, Colombia, Nevera. Colombia, Cali, la gente más importante, como el Pacífico panameño. Ahí preparándome ya los últimos detalles. Tratando de descansar, un poquito de ansiedad nada más, porque es algo grande que voy a hacer. No lo había hecho nunca de esa manera y bueno, esperando cumplir ante todo. Esperando cumplir. Un lindo gesto que me hacen, ¿verdad? El número 20 en este caso es la fecha de mi papá. A él la vez que hizo el cruce, sin saber le asignaron como placa y como número el número 13, que en este caso era mi fecha. Bueno, trataron de asignarme la placa igual, sin embargo no se pudo editar de esa manera, pero el gesto que me hicieron fue muy lindo de asignármelo en el suéter. A las 7:30 de la mañana, para que suban los dos mecánicos. Necesitamos un carro que vaya de pace adelante. Sí. ¿Ok? Y otro carro que vaya atrás recogiendo a la gente y empujando. Y un daño, atrás. Tenemos el renegado de Pace Car, porque no podemos jalar ahí. Ajá. Ok. ¿Qué ya. camioneta tenemos para estar atrás? Ok, entonces escúchame lo que vamos a hacer.
le vas a decir a Adrián, yo le voy a decir ahorita, cuando vos llegas allá, ellos ya, el carro que voy a mandar para allá, para Colón, porque la idea era que ese carro armaran las bicicletas y se devolviera de una vez, si existía otro pick-up. Hola, buenos días, mi nombre es Carlos Pascual, soy un español residente en Panamá ya desde hace unos 4 años y bueno, estoy muy vinculado al tema de ciclismo, he sido deportista toda mi vida, estoy vinculado a una marca y soy partícipe del Cruce del Istmo 2022. 2019 fue un año bastante intenso de competencias, la verdad es que tuvimos un buen calendario, un calendario continuo, llegué en un buen estado de forma, pero no había ninguna prueba similar al Cruce del Istmo, todas pruebas más pequeñitas, algo más amateur, y llegamos a la partida del Cruce del Istmo un poco con la expectativa de qué nos íbamos a encontrar. Es una prueba bastante dura, bastante complicada, que se hace muy larga, pero por suerte pudimos conseguir la victoria y la organización fue increíble, o sea, me sorprendió mucho el evento. Este 2022 la motivación es diferente, el punto de partida es muy diferente y bastante motivado con estar en la línea de salida. Muy emocionado porque sé que va a ser una experiencia inolvidable. We're from USA. Go USA! 6. Excited about the race. Look forward to it. Un reto fuerte para este viejito de 71. Oiga, mi gente, estamos a punto de salir aquí en Cruce del Istmo, ¿ok? Las patas ya nos tiemblan, pero venimos a disfrutar, a pasarla muy bien, porque esto está genial. Bueno, mi nombre es Jorge Javier Agrasal González, tengo 38 años, venezolano, estoy aquí en Panamá gracias a mi papá y a mi mamá. Él tenía la iniciativa de hacer algo más fuerte con la bicicleta y conoció lo del cruce, de las amistades, y fue como envolviéndose y se metió en eso del cruce. Al meterse en eso del cruce yo como que me inspiró más. La primera vez que iba a hacer una travesía, como él dice, algo personal, ¿no? Decía, es algo que quiero hacer para mí, para saber que hice algo, un triunfo, un logro. No importa si lo llegue, voy a tratar de lograrlo. Entrenó muy fuerte, sí entrenó muy fuerte. Para su edad entrenó muy fuerte y veo lo que es la entrevista que hacen dentro del programa que hicieron, la filmación. Y eso yo no lo sabía hasta que vi la filmación mucho después, en la cual dice él que su inspiración es porque él quería hacer eso, porque él soñaba con hacerlo del Cruce del Istmo y que él quería inspirarme para que yo también lo pudiera hacer. Tengo 62 años y voy a tratar de hacerlo por primera vez, a ver si lo logro. ¿Qué te motiva a esta edición 2019 a hacer el Cruce del Istmo? Siempre los 3 años que tiene esto lo he visto en los programas y me ha motivado mucho a hacerlo. Y estoy impulsando a mi hijo también para el otro año si se llega a hacer. Impulsando a mi hijo. Excelente, toda la suerte del mundo para el día de hoy. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Osorio, tengo 25, hija de Alexander Osorio. Lo mejor de todo es que mi papá era una persona que muy poco tú la veías molesta, seria, o sea, mi papá siempre andaba reído, con una sonrisa encima, era una persona muy alegre. Con eso del Cruce del Istmo, mi papá siempre lo cumplía, él se fracturó un brazo, o sea, cada ratito mejor ese hombre andaba fracturado, pero ese hombre se recuperaba y iba para encima de nuevo, o sea que no se rendía. Yo recuerdo que la última vez que lo vi fue un sábado. Ese día mi papá actuó tan raro que de la nada mi papá me abrazó. Él era muy
muy, ¿cómo te explico? Muy sobreprotector con eso del COVID. Siempre me decía no salga, que cuídese, que no sé qué. Pero un día sí, un sábado, él se quitó la mascarilla en plena peatonal para darme un beso y decirme que me fuera para la casa, pues, y que me amaba. Y yo, o sea, nunca pensé que esa fuera la última vez que yo viera a mi papá. 2020 ha sido un año muy complicado. Toda la gente que estábamos muy vinculadas al deporte, nuestra vida cambió. De repente no puedes salir a entrenar, estás limitado a trabajar en un simulador, no tienes competencias, no puedes sacrificar, o sea, el sacrificio que tú haces cada día no lo puedes demostrar en ningún evento, los eventos se caen, la motivación cae al piso y encontramos una nueva realidad que es una enfermedad que, por suerte, por desgracia, hay gente que lo ha podido pasar, como yo, sobreviviente de COVID, así lo puedo decir, con 2 fechas de nacimiento, y gente como 3 buenos amigos, compañeros de la pasada edición que no pueden estar con nosotros. Entré en estado bastante grave, crítico, el pulmón izquierdo estaba muy grave, estaba apenas inservible, el derecho a medias. Es complicado verte que estás activo todos los días sobre una bicicleta, yendo a competencias, y de repente de un día para otro te quedas postrado en una cama y con pocas opciones de poder sobrevivir. A gusto, con ganas de continuar. Y, bueno, te iba a decir barro, no sé si ha llovido o lloverá, pero creo que puede haber algo de barro y alguna cuesta arriba. Que prueben, que lo intenten y que es una experiencia única. La verdad que bastante emocionado para hacer la primera vez. Uno se llena la cabeza a veces de mucho, pero es posible. Soy de El Salvador y estoy muy contento de haber venido, la verdad. Es que me ha gustado mucho, he conocido mucha gente. Bueno, yo soy de Medellín, fue la primera vez que hago la carrera. Tengo que decir que de la pandemia heredé algo bueno y fue que comencé a hacer trillo en el trío Tití, a todos los amigos de Woodland que me animaron, y ahora pues por primera vez me atreví a hacer el cruce y la verdad es que un gran reto y muy contento. Bienvenido a la comunidad San Antonio Huaunán. San Antonio Huaunán es una comunidad indígena, viene de la provincia de Darién
Una de las razones que estamos en este lugar es por costumbre. La gente le gustaba vivir cerca de los ríos, de lagos, y eso es nuestra forma de vivencia, pues. Y San Antonio está formado aproximadamente por 52 habitantes, incluyendo desde el más pequeño hasta el más adulto. Para la cultura Wounaan, la artesanía sigue siendo uno de los, o decir, es parte también de la cultura. Artesanía, momento kanum, chamash di damai. Bueno, kadurumun, mas China aku enseñar, a través enseñándome, may mugo aku pera sustento aku magum damang tashdam ko, komira damhum pera unavia. Magithe tamano chahag artesanía dam kahemta, porque kaba may pida chukumay damo siempre man sustentanum. Lastimosamente, tú sabes que con esta situación que enfrentó el país y a nivel mundial, ya algunas mujeres jóvenes fueron a buscar trabajo y lo encontraron y están trabajando. Ya no trabajan, los pocos quedan ya son los que están todavía. Una de las razones que Anantes compartió en dialecto es que ella, lo más importante, ella quiere transmitir, dejar ese arte a los que vienen, la nueva generación. Bueno, ahorita descansado por el tramo este del cruce y ahora sí vamos a la parte más apretada. Suave por ahorita. Viene lo duro, creo. Yo soy catalán, de Barcelona. Yo pensé que ya se acababa aquí, pero ahora me han dicho que hay 90 kilómetros más y ya no sé qué hacer. No, muy bien, una experiencia magnífica, magnífica. Preparado para la trocha, vamos para allá. Pero ahora sí empieza la candela. Ahorita seguirá la diversión, la tierrita. Hacer cosas nuevas. Así en enero empecé a montar bici y bueno, una experiencia nueva y diferente. En esos momentos piensas muchas cosas, o sea, los valores de la vida te cambian, ves que lo que antes tomabas un poquito más en aprecio ahora no sirve de nada, lo que tenías antes un poco más dejado de lado ahora te está apoyando mucho, y todo lo que haces cada día, desde que te levantas hasta que acuestas, o sea, eso que no nos damos cuenta y que hacemos todos los días, realmente lo apreciamos cuando lo dejamos de tener. Ha sido muy complicado el entender el por qué de un día para otro todo eso cambia, todos tus valores cambian y por qué no puedes hacer lo que siempre estabas haciendo. No puedes comunicarte con la gente, no puedes abrazar a una persona, no puedes salir a montar bicicleta, cosa que uno hace todos los días y no se da cuenta. Bueno, fuerte, pero chévere, el lodo fue algo nuevo, de verdad, nunca había estado en un lodo así, me caí, por aquí estamos. Que lo haga, que pruebe, que se ponga a prueba, que es una gozada, una auténtica gozada. Yo era fumador, un año había dejado de fumar y me metí a mountain bike y vamos con todo, poco a poco, un reto bien difícil, mental, físico, pero vamos con todo. A razón de esta situación que pasó a nivel mundial, nosotros quedamos encerrados en casa, en cuarentena, cumpliendo todas las normativas, mucho tiempo, 7 meses, 8 meses. Bueno, decide un día la empresa llamarlo y retomar las labores, pues, que fueran, y nada más pasaron 5 días. Se nos enfermó, lo llevamos y aparentemente estaba bien, se le hicieron pruebas y salieron negativas, pero siempre salía mal. Me acuerdo que fue mi mamá con él a buscar los últimos resultados y no se los daban, así que fueron juntos, comieron. Es más, me dice mi mamá, comíamos hasta la misma cuchara. Y muy felices y contentos porque ellos muy unidos, mi madre y mi padre. El día siguiente nos llaman para dar el resultado, porque te llaman para dar el resultado cuando dicen que fue positivo. Entonces nos encerramos todos
echamos para adelante un poco, tratamos de superar, pero llegó un tiempo de que ya no podía respirar. Le trajeron oxígeno a la casa, pero el oxígeno no era suficiente. Ese último día que lo vi, que lo vino a buscar la ambulancia, se lo llevó, y él despidiéndose de toda su familia, cuídense, voy a salir de esto. Y esa imagen de ese día que salió por aquí con los paramédicos, fue la última vez que lo vi. Me pinché, pero ya, creo que ya lo logro. Vamos a ver si llego. Todo ya bajo control. Ahí vamos. Lástima porque llevaba buen tiempo. Pero bueno. El día a día de esto. Ya vamos para adelante. Vamos para adelante. Creo que es parte de lo que decía al principio, que es no solo una inspiración para mí. Ojalá yo cuando tenga 71 años esté aquí sentado diciendo voy a hacer 120 kilómetros en la selva, sino también creo que es un buen motivo de inspiración, o un ejemplo, un mensaje para la gente. Hay que hacer las cosas en el momento en que se pueden hacer. Sí, hay personas que iban a estar en el cruce y que no van a poder estar con nosotros, y creo que eso de pronto es una forma de rendirles homenaje. Pero sí, el mensaje es hay que hacer las cosas en el momento en que podemos hacerlas, en compañía de nuestros seres queridos. Eso es un mensaje, creo que es fuerte, es un ejemplo bonito y un buen mensaje para dar. ¡Y eso! Vamos, con toda. Vamos a lograrlo todos. Es más difícil con ese calor que con la lluvia. Sí, ¿no? De verdad que, pero nada, vas bien, vas bien. ¿Y acá va a llevar el olvidado? No me lo voy a beber. Cuando llueve, este tramo es muy fresco y uno lo agradece, pero con este sol inclemente, es bravo. Yo digo, los admiro mucho, es muy fuerte. Yo en 12 días perdí más de 10 kilos, no puedes comer, no puedes hacer prácticamente nada de lo que haces siempre, y a mí me impactaba mucho verme mis propias piernas, y de repente ves que no tienes músculos, que tu pierna ha desaparecido, que es pura piel, que, o sea, te cuesta un poco ver tus piernas. Yo mandaba fotos a mi prometida, le decía, oye, es que no reconozco mis piernas. Incluso cuando ya los últimos días uno se podía levantar de la cama, dices, no puedo levantarme de la cama, no puedo soportar mi propio peso, no me puedo bañar, no me puedo... Es bien complicado el sentir que uno no tiene el físico que siempre ha tenido. El estar en la línea de salida, a día de hoy, lo valoro más que durante 30 años que llevo compitiendo. Es, yo creo que una carrera de las más emotivas que voy a correr en toda mi carrera deportiva. El poder estar en la línea de salida. Mucha gente, por lastimosamente, no ha podido estar. Yo tengo la suerte de poder estar y me da igual quedar el primero, quedar el último, quedar el puesto que quede, que solo el poder tomar parte de esta gran prueba, o sea, a mí me hace súper feliz. Soy muy feliz, soy muy feliz de hacer esto, que es sufrimiento garantizado, pero que vale la pena. Cualquiera que quiere tener una aventura diferente se lo recomiendo ampliamente porque es único. Alfonso siempre una persona que no excluía, ¿sabes? Y para él siempre súper importante la familia. Aparte de nosotros como familia, la familia del ciclismo. Contento porque logré pasar en los tiempos, los cortes, pero ya ahorita mucha cabeza, mucho corazón porque ya estamos con los restos. Con todo, papá. Vamos para adelante, primo, que esta vaina de guerra. Vale la pena, cada kilómetro vale la pena. Vamos llegando, lo importante es completarlo. Un poquito cansado, pero puedo. Ya lo que falta es nada, y mi hijo lo vale todo. Dar muchos ánimos a todo el mundo, las familias que lo pasan muy mal, porque es complicado dejar a una persona en una UCI respiratoria y que no sepas qué te van a devolver de ahí.
que fortalece para adelante. Todo se sale, de todo se... Si uno es fuerte, tiene que luchar y darlo todo. Y es bien complicado dar un mensaje de aliento porque la situación real, la situación actual, toda la gente que hemos pasado por allí, o sea, cuesta hablar del tema. De hecho, por ahí hay una historia de Guillermo hablando el sábado pasado sobre que hace 5 años Alfonso lo acompañó a hacer su primera exploración para el cruce. Que lo extraño mucho. Porque siempre ha sido mi apoyo. Y bueno, ya no está. Va a estar cada vez que nos montamos en la bici y va a estar en todas las cosas que dejó con la pasión que tenía. Que lo amo, que lo extraño y que ojalá estuviera aquí. Lo necesito, de verdad. Me hace mucha falta mi papá. Y que bueno, que donde sea que esté, nunca me abandone y siempre me siga dando esa fuerza y ese aliento. Palabras para mencionarle o decirle, no me alcanzaría el tiempo, por lo mucho que me hace falta y por lo mucho que todavía necesito su enseñanza. Que quiero hacer esto para que él sepa cuánto lo amo, así no lo vea donde esté, lo sienta. Y gracias, papá, porque gracias a ti soy quien soy. Son todos unos grandes. 11 horas pedaleando, señores, son unos bravos. Listo, logré. ¿Ahí ves? Gracias, papá, por ti.